Dos son sus trabajos que han llamado la atención: la belleza como guía de la ciencia y un nuevo modelo del universo. Empecemos por el primero. ¿Cuál es la esencia de su primer estudio? Bueno, mi primer trabajo, La belleza como guía de la ciencia, trata sobre la influencia que tiene la ciencia, la influencia que ha tenido la belleza para muchos descubrimientos científicos, ¿no? Nosotros podemos observar a través de la historia cómo grandes descubrimientos científicos, grandes científicos, han sido inspirados por un sentimiento de belleza, de estética, que los ha motivado y les ha servido de guía para hacer sus descubrimientos. Tenemos el caso emblemático de Albert Einstein. No es el único, por cierto, pero es un caso muy significativo. Einstein se guiaba por el sentido de estética. Por ejemplo, para escoger entre muchas de sus ecuaciones de campo, cuando trataba la teoría de la relatividad general, él se guiaba por las ecuaciones que le parecían más bellas, ¿no? Y descartaba aquellas que que a su criterio no tenían este cariz de belleza, de estética. Bueno, aparte de Einstein, tenemos también a Dirac, premio Nobel de Física, que descubrió el positrón, pero de manera teórica, y sus ecuaciones indicaban que debía existir esta partícula. Y algunos científicos se burlaban de él, entre ellos el propio Heisenberg, que dijo que Dirac había escrito una de las palabras, había escrito una de las fases más negras de la historia de la ciencia. Y sin embargo, Dirac no se amilanó, continuó, y con el tiempo, un físico experimental, Anderson, descubrió empíricamente que existía el positrón. O sea, hay muchos ejemplos, estos son solo algunos, ¿no? Volviendo a Einstein, cuando Sir Arthur Eddington descubre en un eclipse observado desde África cómo se desviaban los rayos del Sol debido al campo gravitatorio, ¿no? En su teoría general de la relatividad y la curvatura espacio-temporal, cuando fueron a comunicarle a Einstein que el resultado positivo de su teoría, él no se quedó sorprendido. Dijo, no me sorprende, no podía ser de otra forma. E insiste el periodista y le pregunta, pero ¿qué hubiera ocurrido si no hubiera resultado como usted predijo? Y Einstein responde, entonces lo hubiera lamentado por el buen Dios, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de cómo la belleza está estrechamente ligada a la naturaleza. No solo en estos ejemplos, sino esto viene ya desde muy antiguo, desde los egipcios, desde los griegos, la divina proporción que rige muchas de las, en la arquitectura, el Partenón, esa divina proporción que descubrieron los griegos también está presente en la naturaleza, en algunas formas de cristales de hielo, ¿no? También la forma de espiral del caracol Nautilus. En fin, la belleza se encuentra en toda la naturaleza. Y siendo las matemáticas el lenguaje de las leyes de la naturaleza, entonces las matemáticas también tienen que ser bellas. Y en sus ecuaciones se ve reflejada esta belleza. Y esto lo capta aquella persona que tiene un cierto conocimiento, una cierta sensibilidad, donde puede captar la belleza de las ecuaciones. Entonces,
las matemáticas también poseen una belleza intrínseca y como son el lenguaje de la naturaleza, también siendo la naturaleza, las leyes que la gobiernan, bellas, entonces las matemáticas, las leyes naturales están estrechamente ligadas y comparten un criterio de estética, de belleza, de simetría. Y además este concepto de simetría ha servido para el modelo estándar de la física de partículas, ¿no? Sí, bueno, se podría hablar mucho sobre el tema. Quizá más adelante podemos extendernos un poco. Pero el sentido estético del científico, ¿se limita a la armonía matemática o tiene también una referencia a la belleza misma de la naturaleza, al carácter enigmático del cosmos? ¿Cómo se explica el sentido estético del científico? El sentido estético del científico se explica precisamente por una intuición que el físico tiene de una percepción de lo que él intuye como una realidad, como la verdad, como una ley que se oculta atrás de un determinado fenómeno. El físico, o digo el físico, pero puede ser cualquier científico, y puede incluso ampliarse el concepto a un filósofo, intuye lo que puede ser una verdad. Y a medida que va profundizando en su investigación, descubre que hay una belleza oculta, escondida en esa ley que él estaba buscando. Lo intuye, pero todavía no sabe precisarlo. Entonces necesita investigar y utiliza a las matemáticas como herramienta, ¿no? ¿Y cómo explica el científico entonces la belleza que intuye en el universo con la fuerza de entropía que le llevará a la destrucción al universo? Bueno, la entropía es una ley estadística. Es lo que se ha observado en todos los procesos en la naturaleza. O sea, la tendencia al desorden, ¿no? Un sistema ordenado que va hacia el desorden. Y esto es una ley estadística, es producto de la observación, ¿no? No es una ley que se haya descubierto por una inspiración o una intuición estética, ¿no? Es una ley que es el producto de la observación de la naturaleza, ¿no? Que es el segundo principio de la termodinámica. Entonces, en la destrucción del universo, ¿puede haber belleza? En la destrucción del universo, depende de cómo entendemos la destrucción, ¿no? La entropía lo que nos dice es que hay una tendencia al desorden, ¿no? Y esto puede ser una ley hermosa, depende del punto de vista, depende de la interpretación. Porque si en la naturaleza se encuentran leyes hermosas, ¿no? La entropía aparentemente no debía serlo, es una destrucción. La muerte, por ejemplo, ¿la muerte es hermosa? No, todos rechazamos la muerte. La vida tiende a perpetuarse a sí misma y la muerte es lo contrario. Sin embargo, si no existiera la muerte, ¿qué sería de la vida? ¿No? Hay cosas para reflexionar. En su segunda investigación, ¿cómo así le surge a usted su nuevo modelo del universo? Bueno, esto fue a raíz de una investigación de carácter científico que hice sobre el problema de la generación de una energía infinita en las partículas basado en el modelo estándar de la física, en el que si aplicamos el criterio del cálculo de la energía de una partícula
como el electrón, digamos, y la consideramos una partícula puntual, como la considera el modelo estándar, esto nos conduce que el electrón debe tener una energía enorme, porque esa energía está en función de la inversa de la distancia. Entonces, a medida que esa distancia se acorta, la energía tiende a infinito, ya que la distancia tiende a cero. Entonces, esto evidentemente es una incongruencia, porque experimentalmente se ve que el electrón es liviano. Luego hay un error en la teoría. Lo sorprendente es que sus ecuaciones van más allá del límite de Planck. ¿No representa esto una herejía en el campo de la ciencia? Bueno, sí, hay algo muy interesante allí. El límite de Planck son unas medidas que las calculó el mismo Planck, ¿no? Es el límite de longitud mínima y el límite de tiempo mínimo. Y estas medidas constituyen una barrera, un límite hacia el cual la ciencia puede avanzar y más allá no. Inclusive la teoría de supercuerdas, que es una teoría alternativa al modelo estándar, que pretende integrar todas las fuerzas, está basado en este límite, más allá del cual no se puede cuantificar. Entonces, sin embargo, en el modelo estándar se habla de partículas puntuales que no tienen dimensión. Y esto nos crea el problema que mencioné al responder la pregunta anterior, el problema del infinito, ¿no? Que para eso se creó un artilugio matemático que le llaman la renormalización, que era cambiar la escala en una cantidad infinita. Esto es un poco ad hoc, tirado de los pelos, pero funcionó, ¿no? Pero hay efectivamente toda una polémica alrededor del límite de Planck, tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Y mucho campo por estudiar en ese sentido. Usted hace que la ciencia se ahonde en el principio de incertidumbre. ¿Acaso esto no representa una mayor aproximación entre ciencia y teología? Bueno, en principio son cosas distintas. La ciencia tiene su propio campo, la teología tiene el suyo. El principio de incertidumbre, descubierto por Heisenberg, se refiere al mundo de las partículas subatómicas. Allí, por este principio, no se puede determinar el momento, la velocidad y la ubicación de una partícula en el mismo instante, ¿no? Entonces, este principio permite también la creación de partículas al tomar prestada energía que proviene del vacío para crear partículas, ¿no? Por una brevísima cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué conclusiones o qué aplicaciones desde el punto de vista teológico podría darse? Bueno, precisamente en el modelo que he desarrollado en esta tesis, un nuevo modelo del universo, abordo ese tema, ¿no? Cómo nos conduce a lo que es la vacuidad, ¿no? Y esa vacuidad podría tener una interpretación teológica. Y digo podría porque hay también una interpretación inmanente, como también una interpretación trascendente. Sin embargo, ir más allá del límite de Planck no nos lleva hacia Dios creador, sino hacia algo parecido al nómino kantiano o a la materia prima de Tomás de Aquino. Entonces, ¿cree usted que la ciencia nos señala algo inconmensurable, que no puede describir, pero que debe existir? Bueno, las ecuaciones que he desarrollado nos conducen a esa conclusión. Existe algo, ¿no? Este algo podría ser lo nouménico en Kant,
O podría ser la materia segunda de Tomás de Aquino. Podría ser algo inmanente, propio de la naturaleza, ¿no? O podría interpretarse como algo trascendente, algo que va más allá de lo inmanente, de lo nouménico y de lo fenoménico, algo que pueda trascender, ¿no? Puede existir esa interpretación, ¿no? No se puede negar. Sin embargo, hay algo más enigmático en sus conclusiones, y es que lo infinito no puede ser confundido con lo eterno. ¿Qué piensa al respecto sobre la relación entre vacuidad y eternidad? Bueno, la eternidad podría entenderse como una extensión infinita en el tiempo. Pero también hay otra interpretación, que es lo atemporal. Entonces, hay una distinción sutil entre lo atemporal y la eternidad. La eternidad es un tiempo extenso, sin límites, y lo atemporal es aquello que está más allá del tiempo, fuera del tiempo, o no está en el tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se manejan estos conceptos, que dicho sea de paso han tenido a la humanidad entera, los grandes pensadores de todos los tiempos, en grandes discusiones. Lo infinito, lo mismo, lo infinito puede aplicarse a lo espacial, espacialmente ilimitado, infinito. Son temas muy profundos realmente, y hasta ahora no se ha encontrado una verdadera definición y comprensión de estos conceptos tan profundos y difíciles para el entendimiento humano, ¿no? Ir más allá del límite de Planck nos lleva hacia lo infinito o hacia la eternidad. Y justamente ahí está el reto. Eso es lo que habría que investigar. ¿A qué nos conduce lo que está más allá del límite de Planck, ¿no? En el tiempo y en el espacio? ¿A dónde nos lleva? ¿Nos lleva a una superrealidad? ¿Nos lleva a qué? Pero definitivamente las ecuaciones nos indican que nos dirigimos hacia una dimensión en la cual todavía no podemos estar seguros de qué se trata, pero que evidentemente están anunciando que existe algo, ¿no? Y ese algo todavía queda en el misterio. ¿Cree usted que lo infinito es una dimensión intermedia entre lo finito y lo eterno? No, lo infinito, lo eterno están en la misma categoría. Diría, lo infinito es aplicado al espacio, lo eterno es aplicado al tiempo. Espacio y tiempo son manifestaciones fenoménicas, ¿no? Entonces, pensar en un tiempo eterno es complicado para nuestra mente, ¿no? Si hay un tiempo eterno, ¿cómo podemos haber llegado al tiempo actual? Hubiera sido imposible. Entonces tendríamos que partir de nuestro tiempo presente y a partir de allí ir hacia el pasado. Lo mismo pasa con el espacio. Entonces, en este sentido también hay una concepción que es el espacio curvo, que ya lo plantea la teoría de la relatividad general, la curvatura del espacio. O sea, un espacio que se curva en una especie de cuarta dimensión y no tiene límites, no tiene fronteras, pero es finito. Y lo mismo ocurriría con el tiempo. Y este asunto lo toca varios físicos, entre ellos Hawking, que habla del tiempo imaginario en sentido matemático, raíz de -1, y en ese tiempo sería circular, no tendría frontera, no tendría borde, pero no tendría un comienzo ni un fin.
¿no? Son teorías realmente muy interesantes y complicadas. Su solución es fractal. ¿Qué representa esto? Bueno, la teoría fractal es una teoría matemática relativamente reciente, ¿no? Que trata sobre una repetición constante de ciertos patrones que existen en la naturaleza y analizados desde el punto de vista matemático. Por ejemplo, una representación fácil sería la de un triángulo, ¿no? Y en cada triángulo, en cada lado del triángulo, se crea otro triángulo más chico. Entonces tenemos un triángulo más 3 triángulos pequeños en cada lado. Y en cada uno de estos lados se van creando otros pequeños triángulos. Y este proceso continúa hasta el infinito. Entonces, ahí tenemos una secuencia infinita. Y precisamente en este patrón, esta teoría fractal, se aplica necesariamente al modelo que he desarrollado para poder justificar el por qué una partícula que tiene que es puntual y no tiene longitud, no estalla bajo los efectos de su propia repulsión eléctrica, como el caso del electrón, y sirve también para llegar a otras conclusiones muy interesantes, ¿no? Como que el universo estaría conformado por materia y antimateria, en partes iguales, simétricas. La antimateria estaría en alguna dimensión y el punto de contacto entre este universo de materia y el de antimateria sería el vacío cuántico, donde precisamente están las partículas virtuales de materia y antimateria distribuidas equitativamente. Entonces, este sería la frontera y estarían conectadas a través del principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, dentro de este universo habría otros subniveles de energía cuántica que implicarían la existencia de otros universos de materia y antimateria y así unos contenidos dentro de otros, universos virtuales. Pero así como nuestro universo que consideramos real no necesariamente significaría el origen, este universo real podría a su vez ser un universo virtual que pertenecería a otro universo real, del cual nosotros somos una versión virtual. Pero ese superuniverso real también sería a su vez un universo virtual de otro universo que lo contendría. Y así tenemos un infinito hacia lo pequeño y un infinito hacia lo grande, ¿no? El descubrimiento del bosón de Higgs da cuenta del 4% de la materia del universo. Sin embargo, su modelo del universo da cuenta no solamente de la materia existente, sino también de la antimateria. ¿Su modelo del universo va más allá del bosón de Higgs? Bueno, el bosón de Higgs es una partícula que es intermediaria en el denominado campo de Higgs, que es un campo que impregna todo el universo y a través del mecanismo de Higgs confiere energía a las partículas y al conferirles energía les está confiriendo masa. Entonces, por el principio de equivalencia ya establecido en la relatividad general. Entonces, ¿qué es lo que hace el campo de Higgs? El campo de Higgs es el que dota de masa a las partículas, ¿no? Simplemente. Y impregna todo el universo como una especie de éter. Pero más bien complementaría el modelo desarrollado por mí en ese sentido. El campo de Higgs está presente en todo. Estaría obviamente presente en la materia, un universo de materia, un universo de antimateria. Estaría presente absolutamente en todo, ¿no? Y sería lo que el campo de Higgs explica es el origen de la masa, ¿no? Sin embargo, el bosón de Higgs no explica ni la gravedad, ni los agujeros negros,
ni tampoco los agujeros de gusano, menos aún explica otros fenómenos como la fuerza oscura y la materia oscura. Sí, el bosón de Higgs, que acaba de ser descubierto recientemente en el laboratorio del CERN, el Gran Acelerador de Partículas, es un paso más hacia el descubrimiento de este campo de Higgs, ¿no? Que impregnaría todo el universo. Yo no tengo la menor duda de que más adelante se puedan encontrar aplicaciones para el tema de la gravedad, el tema de la materia oscura, ¿no? Y a propósito, el modelo que he desarrollado incorpora la gravedad a las demás fuerzas que tendrían su origen en la masa de la partícula. Masa, energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Esta energía es la que daría origen a todas las fuerzas del universo, incluyendo la fuerza gravitatoria. ¿Por qué entonces su modelo del universo no es una teoría unificada? No, es un esbozo de lo que podría ser, es un derrotero de hacia dónde debemos conducirnos para poder unificar la fuerza gravitatoria a las demás fuerzas, ¿no? Naturalmente es un tema de investigación, pero abre una posibilidad, ¿no? Aparte de todas las demás teorías, la teoría de supercuerdas, la teoría M, la teoría cuántica de bucles, en fin, es una teoría que merecería ser estudiada porque incorpora la gravedad de una manera coherente, matemática, y bueno, había que contrastarla siguiendo la metodología científica con los experimentos. Finalmente, ¿qué haría falta en el Perú para impulsar las ciencias fundamentales? Incentivar, cambiar completamente la política del gobierno, una política de Estado que favorezca la investigación, dar oportunidades al investigador peruano que se ve obligado a emigrar al extranjero porque no encuentra en su país las oportunidades ni las condiciones para poder desarrollarse. Y por eso es que las grandes potencias aprovechan todo ese potencial que tenemos en nuestro país, los demás países latinoamericanos, en su propio beneficio. Y es por culpa nuestra también, ¿no? Muchas gracias.